Buenos días, gracias por estar con nosotros en la entrevista de Canal 11 y Radio Visión Honduras. Recuerde, si usted va a salir de su casa, nos puede sintonizar en la 90.1 en Tegucigalpa, la 90.9 en San Pedro Sula, 93.5 en la zona central del país, la 90.3 en la cálida Choluteca. Vamos a hablar del tema de educación. Se habla de falta de maestros que obliga a los padres de familia a realizar tomas en muchos centros educativos del país. Hoy con nosotros las principales autoridades de educación encabezadas por el ministro Daniel Esponda. Ministro, buenos días. Buenos días, un gusto saludarle, Raúl. De verdad que para mí es muy grato venir al foro de la entrevista de Canal 11. Aquí siempre lo he dicho, nos sentimos muy cómodos y agradecidos por este espacio que nos da Canal 11. Sí, gracias. Está también con nosotros la directora de Modalidades Educativas de la Secretaría de Educación Pública. Estoy hablando de Elsa Edith Hernández. Bienvenida. Muchas gracias, licenciado Valladares. Es un placer estar aquí compartiendo este foro. Gracias también la presidenta del Colegio de Pedagogos de Honduras, Dolores Escobar. Bienvenida, Dolores. Agradecida de poder participar en este espacio con autoridades educativas, el Colegio Profesional de Pedagogos de Honduras. Aquí está, pues, para disertar en esta mañana sobre la problemática educativa. Gracias. El presidente del Colegio de Profesores de Educación Media de Honduras, Alexis Vallecillo, profesor. Gracias, Raúl. Gracias aquí a los compañeros que vamos a hablar sobre educación. El COPEN siempre comprometido con la educación pública. Gracias. Esas protestas de los padres de familia, ministro, ¿qué pasa? Bueno, miren, hablan de falta de maestros. Sí. Bueno, ¿Cómo mire, está eso? En principio nosotros recibimos un gobierno o una administración del sistema educativo bastante caótico. Recuerde que veníamos de un proceso de más de una década de nombramientos al margen de la ley, de no tener concursos desde el 2014 y el siguiente se hizo en el año 2019, más todos los problemas que traía, que los alcaldes y los diputados del Partido Nacional eran los que nombraban a los profesores de dedo. En ese contexto, el sistema educativo ha venido en un franco retroceso, sobre todo porque los procesos de nombramiento servían para enchambar activistas políticos. En el caso de nuestro gobierno, hemos hecho todo lo contrario. La presidenta Xiomara Castro dio un claro mandato en la toma de posesión, dijo: ministro de Educación aplique el estatuto del docente, y junto a las organizaciones magisteriales hemos venido haciendo ello. Debemos de reconocer que hemos avanzado muchísimo, Raúl, pero todavía hay cosas por resolver. Hemos encontrado algunos nombramientos, ¿verdad?, que tienen algunas anomalías que lo estamos revisando. Pero yo creo sobre todo que, bueno, no creo, estoy seguro que es parte de alguna matriz mediática que se quiere instalar. El sistema educativo hondureño tiene alrededor de 43,000 centros educativos. Cuando me dice una matriz mediática, ¿a qué se refiere? Que hay una campaña de algunos sectores para generar una percepción de ingobernabilidad. Mire, nosotros hemos identificado a lo largo de los meses que este es nuestro, casi ya cerrando nuestro cuarto mes del sistema aperturado desde el 1 de febrero, 56 tomas o acciones de protesta de madres y padres de familia. Eso representa menos del 0.2% de los centros educativos a nivel nacional. Desde luego, insisto una vez más, hay algunos aspectos que debemos de mejorar. Pero ahora hay otro dato que debemos de señalar. ¿Y por qué le digo yo que hay una matriz mediática que se quiere instalar? Miren, comenzó una campaña en el año 2022 con la caída de la matrícula. Desde el año 2017, si no me equivoco, al año 2021, lo que teníamos era una caída libre en la matrícula. Todos los años perdíamos 60,000, 100,000 estudiantes. Y si usted revisa los diarios y los noticieros, eso prácticamente nunca fue noticia. Además de ello, nosotros recibimos el gobierno con las escuelas cerradas, casi 400 y pico de días con las escuelas cerradas por el tema de la pandemia, 0 niños vacunados de 5 a 11 años, y nosotros en el 2022 mejoramos la matrícula, en el año 2023 mejoramos la matrícula, y el comportamiento de la matrícula 2024 también nos indica que vamos a superar la matrícula del año anterior, lo que significa, Raúl, que rompimos ya la tendencia de la matrícula a la baja. Por ende, tenemos más estudiantes en el sistema educativo nacional y eso requiere una mejor distribución de los profesores y las profesoras y que nuestros compañeros en las juntas departamentales de selección, pero sobre todo los directores y las directoras departamentales, sean más eficientes nombrando el personal. Le doy un caso, un profesor del técnico Luis Bográn, que fue una protesta que vimos ayer, profesor del técnico Luis Bográn,
pidió una licencia, está en su derecho de pedir licencia. El director departamental de Francisco Morazán debió haber nombrado de manera expedita al sustituto de ese profesor y no esperar que llegara una protesta. Eso es un reclamo directo que le hacemos al director departamental, por ejemplo, y esta ineficiencia va a su expediente profesional. Eso, Raúl, no debería de ocurrir, porque cada vez que un profesor mete una licencia, la mete en cualquier momento del mes, pero usted ya sabe que iniciando el siguiente mes tiene que tener nombrado a un sustituto. Es decir, que el último del mes de marzo, ya sabíamos que ese profesor, el primero de este mes, ya no iba a estar presente en los salones de clase por tener el derecho a su licencia. En ese contexto nosotros debemos de ir avanzando y por otro lado, un aspecto que a mí me alegra mucho, Raúl, es que la matrícula ha crecido. Recuperar la matrícula que había venido en caída libre para nosotros es muy significativo. Y además de eso, mejorar sustancialmente la retención de la matrícula, también para nosotros es muy positivo. ¿Y por qué tenemos este comportamiento, Raúl? Porque la presidenta Xiomara Castro ha colocado como prioridad número 1 el derecho a la educación. Y eso ha permitido que varias secretarías trabajemos en conjunto, como la Secretaría de Educación y Cedesol, por ejemplo, en el tema de alimentación escolar, como Secretaría de Educación y Secretaría de Salud, de no tener ningún niño vacunado de 5 a 11 años contra COVID-19 en el 2022 en menos de 6 meses. Prácticamente teníamos vacunada a toda la población estudiantil en ese rango de edades, que ahora mismo estamos en la Jornada Nacional de Vacunación. Le hacemos un llamado a las madres y a los padres de familia que nos lleven a sus niños a las escuelas a vacunar. Estamos vacunando contra un sinnúmero de enfermedades que van desde el sarampión, la viruela, el virus de papiloma humano, etcétera. Y debemos de recordar que las vacunas protegen y que cuidan las vidas de nuestros niños y de nuestras niñas. Todos estos elementos, la alimentación escolar, la gobernanza que hemos tenido en el sistema educativo nacional, reaperturar nuestras escuelas que estaban cerradas, el proceso de reconstrucción de la infraestructura escolar, que dicho sea de paso, Raúl, lo estamos haciendo con varios sectores. Lo estamos haciendo la Secretaría de Educación, el Fondo Hondureño de Inversión Social, con el ministro Warren, que ahí hay otro claro ejemplo de trabajo colaborativo entre Secretaría de Educación y otra secretaría. Muchas empresas privadas que no tienen reconocimiento ni publicidad, que yo eso lo debo de reconocer y lo debo señalar. Hay muchas fundaciones de los empresarios privados ligados al rubro de la maquila, a las azucareras, a la construcción, al sector financiero, que nos ha venido ayudando con la reconstrucción de escuelas. Eso para nosotros es muy, pero muy importante. Asimismo, organizaciones internacionales, cooperantes y algunas otras organizaciones no gubernamentales que no tienen publicidad ni el foco que tienen algunos otros. En ese sentido, tributando al elemento 6 del plan de refundación, que son los ambientes escolares, que involucra a toda la comunidad educativa para que podamos avanzar todos los sectores en garantizar el derecho a la educación, ha avanzado de manera significativa. Además de ello, Raúl, que nosotros en la Secretaría de Educación, con todos estos sectores que le he planteado, ya hemos hecho más de lo que se hizo en los últimos 16 años en materia de infraestructura escolar. Por supuesto que queda mucho por hacer, por supuesto. Y hay un elemento súper importante, el trabajo que hemos venido haciendo con las corporaciones municipales. La Presidenta de la República ha colocado 2.000 millones de lempiras para que las corporaciones municipales también colaboren en los trabajos de reconstrucción de la infraestructura escolar. Dicho sea de paso que la mayor parte de las corporaciones municipales no están en manos de alcaldes del partido de gobierno, están en partidos de la oposición, y sin importar eso, la Presidenta, poniendo prioridad en nuestros niños y nuestras niñas, hemos venido reconstruyendo la infraestructura escolar y puedo dar casos de cosas muy buenas. Yo creo que en el país, Raúl, tenemos un problema y medios como Canal 11 nos están ayudando a revertir toda esta filosofía de la desesperanza que a veces se construye desde algunos medios de comunicación. En Honduras casi que no hay noticias positivas. Y le debo decir, la Fundación Zamora Terán, junto a la Corporación Municipal de Roatán, el alcalde Ron Maná y la Secretaría de Educación, hoy todos los niños del municipio de Roatán tienen una computadora, están conectados a internet, tienen al menos una pizarra electrónica en cada escuela. Esas son noticias positivas que van demostrando el camino que debe recorrer y que debe transitar el sistema educativo para ir mejorando. Le puedo decir que con el alcalde Nelson Castellanos en Concepción Sur estamos trabajando todo un mecanismo de alimentación escolar para poder
tener raciones frescas. El PMA no está colaborando en algunas otras cosas. CDSOL está liderando los procesos de alimentación escolar. Y quiero agradecer aquí públicamente a los miles de maestros a nivel nacional, porque son ustedes, compañeros y compañeras maestras, los grandes héroes para poder llegar hasta la última preescolar, hasta la última escuela, hasta el último tercer ciclo con esa alimentación escolar, custodiando la comida, encargados de repartir las raciones, donde tenemos condiciones de preparar los alimentos. Y a las miles de madres y de padres de familia que nos están colaborando con este proceso. El sistema educativo hondureño, Raúl, está avanzando. Eso para nosotros es muy significativo. Por supuesto que deben de haber detractores del gobierno que quieran hacer ver cosas tan pequeñas como que el 0.2% de las escuelas de Honduras han tenido protestas. Y ojo, a veces no es ni siquiera que hace falta un maestro para un grado. En el caso que mirábamos ayer de Luis Bográn, es que hacía falta un profesor de una asignatura y que están solicitando psicólogos y algunos otros elementos. Por otra parte, el financiamiento del sistema educativo a través del programa de la matrícula gratis nos está permitiendo que nuestros compañeros directores de centro también estén comprando material didáctico, insumos administrativos. Y yo quiero agradecer profundamente a las organizaciones magisteriales de Honduras, a la AFON en conjunto, a las 6 organizaciones, que aunque tenemos algunas discrepancias en algunos temas, hemos venido avanzando en los procesos de la Secretaría de Educación. Y uno de los elementos más importantes y posiblemente el legado más importante que va a dejar la presidenta Xiomara en su gobierno es declarar al país libre de analfabetismo. Mire que estamos prácticamente a 2 años del cierre de nuestro gobierno. Ya hemos declarado 100 municipios libres de analfabetismo. Ahora mismo tenemos 52 municipios que están ya casi a punto de declararse libres de analfabetismo. Estoy seguro que al cierre de nuestro gobierno vamos a haber declarado el país libre de analfabetismo. ¿Y con quién hemos hecho eso? No estamos pagando ni un tan solo lempira a profesores para alfabetizar. Eso lo estamos haciendo con las organizaciones magisteriales, con profesores y profesoras voluntarias, con líderes territoriales. Y bueno, el sistema educativo sigue avanzando, aunque a algunos no les guste. Sí, usted es la presidenta del Colegio de Pedagogos. ¿Está de acuerdo en que sí, que no? Bueno, desde la mirada de las organizaciones magisteriales y específicamente de mi organización, la problemática planteada ante las comunidades y lo que está saliendo como noticia en la comunidad, creo que ese pacto entre la oferta y la demanda que estamos viendo, ¿verdad?, es una realidad que está en la población, es algo que está ahí, es una realidad vivida. Y en esa unidad que hemos trabajado con el sector educación y el enlace entre el Ejecutivo, desde la mirada de las organizaciones magisteriales en posicionamientos y contraposicionamientos, como bien lo menciona el ministro, pues nosotros consideramos que la problemática que está visualizándose ahorita es producto de la inequidad en educación que ha venido siendo arrastrada desde los gobiernos anteriores. Porque si bien es cierto, podemos decir cosas muy buenas que este gobierno está asumiendo y que van en composición a que la calidad de la educación vaya siendo una realidad en el sector educación, ¿verdad? Pero nosotros siempre estamos provistos de que las necesidades fuertes que existen son necesidades vividas y sentidas que debemos de darle prioridad. Eso del presupuesto en educación para poder dar equidad, calidad y cobertura, sí es una necesidad que nosotros es vivida, es sentida, y desde la mirada de nuestras organizaciones, así como lo menciona el ministro, son posicionamientos que nosotros como organizaciones magisteriales vamos a seguir manteniendo, ¿verdad? Calidad de educación significa inversión en educación y yo sé que este gobierno va a seguir poniendo lo que corresponde en relación a incremento de plazas para que centros educativos no sigan estando cerradas con las necesidades de maestros que sí tienen la necesidad de un espacio en educación. La directora de modalidades educativas de la Secretaría de Educación es Elcedida Hernández. Sobre esto, Elsa. Pues agregar a lo que el señor ministro dijo, de que la Secretaría de Educación está avanzando. Probablemente muchas de las cosas que hacemos en la Secretaría de Educación no se dan a conocer y por eso solo se miran los aspectos negativos que están surgiendo en esta situación. Por ejemplo, a través de modalidades educativas hacemos un enorme trabajo de acceso y permanencia para nuestra población estudiantil. A través de los programas, proyectos, tenemos una gama
de modalidades que le permite a esta población que no pueden ir también a centros regulares puedan ser incorporados en programas alternativos. Profesor Alexis, ¿qué piensa? ¿Qué análisis hace? No siempre se puede decir, aún el país más grande que invierta la mayor cantidad en educación puede decir que ya resolvió todos los problemas en educación, porque siempre se puede ir innovando, siempre se puede ir avanzando. Así es. Tampoco podemos negar la precarización de los sistemas educativos que se han mantenido antes de que este gobierno llegara. Negarlo es ser mentiroso. Nosotros, en los últimos 12 años, fuimos los que sostuvimos lo poco que quedaba del sistema educativo. Abandono de centros. Hoy es bonito ver un centro que se está reparando. Hoy es bonito ver que el estudiante tiene matrícula gratis. No significa ser una caja de resonancia del gobierno, pero la educación es un proceso, no es un resultado. Llámesele refundación de la educación. No es que vamos a terminar ya eso como un resultado por decreto. Que hay carencias, sí. Se hace falta al menos 6.000 nuevas plazas, que hace años no se ha creado una nueva plaza. Se hace necesario ordenar la parte de estructuras presupuestarias, tanto a nivel de finanzas como a nivel de la Secretaría de Educación. Y el día de ayer estuvimos en finanzas justamente trabajando en la parte de lo que es cancelación y creación de nuevas estructuras. Eso es parte del proceso. Hay unidocencia, todavía hay bidocencia a nivel nacional, que es un problema que debe de ser resuelto en el plazo mediano de ser posible. Había un abandono del sistema educativo. En este momento también contamos con más de 1 millón de jóvenes que están en edad escolar, que no están trabajando ni están estudiando. Si bien es cierto que hay modalidades alternativas, como los fines de semana, también tenemos en estas modalidades algunos jóvenes que están en edad regular que deben estar en una jornada de lunes a viernes. Entonces, son tantas cosas que hay en el sistema educativo que al que más critica o al que más colabora no le gustarían 4 años para poderlo resolver, Raúl. Sí, antes de empezar el programa hablaba con ellos y me aceptaban de que sí faltan maestros. ¿Cuántos educadores requiere contratar la Secretaría, ministro, para estar mejor? Bueno, recuerde que nosotros hemos hecho un proceso de reordenamiento y alrededor de unos 6.000 docentes, ¿Qué es lo que bien hemos pedido como nosotros? lo dicen los compañeros, es lo que necesitaríamos 6.000 docentes. para operar en condiciones adecuadas. ¿Y hay esos 6.000 docentes? Bueno, profesores los tenemos. Lo que necesitamos El es... recurso. Exactamente, es ¿Cuánto el dinero? tema Las presupuestario. estructuras. Estamos hablando casi de unos 5.000 millones de lempiras para todos los compromisos que eso generaría, porque el otro tema también es que la población hondureña está creciendo. Ahí siendo realistas, y lo que usted ha hablado con la presidenta Castro, Mire, yo, de esos 6.000, ¿cuántos se pueden contratar? mire, yo ¿Hasta pienso... dónde aguanta la cobija? Yo pienso que el gobierno, o sea, que debe hacer junto a las organizaciones magisteriales, que este es el otro tema. No podemos caer en el error de hacer piñata de las plazas nuevas. Debemos de hacer precisamente que eso ya lo tenemos hecho, un análisis administrativo de dónde corresponde. Si nosotros por año creáramos unas 1.000 plazas, unas 1.500 plazas nuevas, eso nos podría ir permitiendo un crecimiento, lo que se llamaba antes el crecimiento natural del sistema educativo. Ahora, yo también debo de señalar algo, Raúl, y aquí los compañeros de las organizaciones no me van a dejar mentir. En los gobiernos anteriores se cometieron muchos errores administrativos. Le voy a dar un ejemplo. Una protesta que tuvimos, ojo, de esas protestas que hemos identificado, algunas son infundadas. Tuvimos una protesta hace algunas semanas en una escuela en el departamento de Valle y me llaman a un canal de televisión nacional y que los profesores estaban en el set de esta casa de televisión reclamando porque no querían que le cerráramos el tercer ciclo. Pero resulta, Raúl, que ese tercer ciclo, la Secretaría de Educación nunca lo autorizó su apertura. ¿Y qué es tercer ciclo? Lo que nosotros conocíamos antes como ciclo común de cultura general o ciclo básico técnico, que es 7º, 8º y 9º. Y le pregunto al aire al padre de familia,
¿Y a qué distancia queda el colegio de esa escuela? A 200 metros. ¿Y por qué no mandan a los niños al colegio donde tiene un profesor especialista por cada materia, en vez de dejarlo en el centro básico donde 4 profesores le tendrían que dar toda la clase? No, porque es que queremos que quede aquí cerquita de la casa. O sea, por no caminar 200 metros, pretenden que la Secretaría de Educación aperture un nivel del sistema educativo que no corresponde. ¿Por qué no corresponde, Raúl? Porque los centros de educación básica se crearon para áreas remotas del país, donde los centros educativos de segunda enseñanza, o sea, los colegios, quedan a más de 20 kilómetros. Entonces, ¿qué ocurre? Le doy un ejemplo de una cosa ridícula que ocurre en el Paraíso. Tenemos un instituto de segunda enseñanza grande y enfrente tenemos un centro básico. O el caso, por ejemplo, en el Técnico Honduras, donde yo laboro, tenemos el Técnico Honduras, donde cada sección tiene un profesor especialista en cada materia, y a menos de 50 metros tiene un centro básico, donde un profesor como yo de sociales le tiene que dar inglés, que no se ha preparado para inglés, que le toca dar letras, o sea, español, que le toca dar estudios sociales y posiblemente le toque dar deportes o artística. Eso no es posible, Raúl. Entonces, mira, aquí en el país se han cometido esos errores. Nosotros hemos venido en un proceso de reordenamiento de esos nombramientos. Y aquí yo quiero ser muy sincero con las madres y los padres de familia. Aquí los politiqueros han jugado a quedar bien con los padres de familia en detrimento de la calidad de la educación. Y mire, Raúl, ¿cuál es el gran reto del sistema educativo? Construir una cultura y modificar algunas actividades o aspectos culturales que han tenido nuestro país. El otro día, una protesta en una escuela aquí en Tegucigalpa. Yo escuché a un padre de familia, me dio tanto dolor escuchar eso y tristeza como educador. Como ministro, lógico que me da más energías para seguir adelante. Tenían tomada la escuela porque estaban pidiendo 2 aseadoras. O sea, le dejaron de dar clases, los padres impidieron que los profesores dieran clases. ¿Dónde fue eso? En una escuela aquí creo que era La Travesía, si no me equivoco, en la San Miguel. Y dice el padre de familia, es que yo mando a mis hijos a que reciban clase y no a barrer el aula. Y digo yo, por Dios santo, ¿y quién ensucia el aula? Mire, yo vengo de una escuela rural en Sabana Grande y lo primero que mi profesora pegaba a la par de la puerta en el salón de clase era el calendario de aseo. Es más, es un proceso formativo. Y aquí es donde viene la otra cara de la moneda. Siempre dicen, no, que el sistema japonés, el sistema educativo japonés. En el sistema educativo japonés no hay personal de aseo. A ningún niño, a mí no se me quitó nada con limpiar hasta los sanitarios de mi escuela. Y míreme, hoy aquí la presidenta me tiene ministro de Educación, no me quitó absolutamente nada. Tenga cuidado, no le pase las de Freddy, que dice una cosita y ya se la saca. Pero es cierto, ayer sí, es cierto. Al ministro de Desarrollo Económico, ya ahí que está mandando a los hipotes a los baños. Pero mire, no tiene nada de malo. Pero fueron experiencias que nosotros tuvimos. No, si es que no estoy en contra de lo que dijo, y no que me recordé que cada vez que el ministro de Desarrollo Económico dice algo, le buscan lado. Para poder decir algo. Pero le debo decir, eso también es un proceso formativo. Mire, yo trabajé en un colegio privado aquí en Tegucigalpa, que me voy a guardar el nombre. Y después de que terminaba el recreo, esa cancha de ese colegio privado era un basurero. Pero literal un basurero. Porque eso lamentablemente es parte de la idiosincrasia nuestra, de los hondureños. Que eso lo debemos de resolver primero en casa y después en la escuela. Depositar una cosa tan básica como depositar la basura en su lugar. Y en ese centro educativo que yo trabajé, en todas las columnas había un basurero, Raúl. Entonces, ¿qué hicimos un día? 5 minutos antes de que terminara el recreo, a parar a que todos dejaran de jugar para ponernos a limpiar. Y eso permitió cambiar la conducta de nuestros educandos y que depositaran la basura en su lugar. Era muy común antes, y esto lo estamos retomando, que es otro aspecto importante que estamos mejorando en el tema de calidad de la educación. Antes teníamos jornadas de limpieza, 1 vez al mes, 2 veces al año. Hoy hay papás que se oponen a que los niños nos ayuden a limpiar los centros educativos. Y hablo de limpiezas profundas,
No estoy hablando del cotidiano de barrer y trapear. ¿Cómo estamos retomando eso? Los lunes cívicos. Los lunes cívicos ha sido una gran estrategia, Raúl, para nuevamente revivir el fervor patrio, para que nuestros niños aprendan valores como los principios morazánicos, para que podamos hablar de un valor. Y mire que ese es un trabajo bonito que hemos hecho con la Iglesia Católica y con la Iglesia Evangélica y la Secretaría de Educación. Todos los meses tenemos un valor. Y nuestra aspiración es que en casa también se hable de ese valor y que en la iglesia se hable también de ese valor. Son 60.000 maestros los que hay. 67.000 aproximadamente con todas las modalidades. Si yo fuera maestro, yo al ministro y a los que lo acompañan esta mañana aquí en este foro, y oigo que necesitan 6.000 plazas, contratar 6.000 maestros para estar bien en el sistema educativo, que haya clases, y abrigaría una esperanza de conseguir una chamba, sin ninguna duda. No es cierto. Imagínense, aquí dicen que faltan 6.000 maestros por contratar, que son 5.000 millones, me dijo. 5.000 millones es, ¿monda? Aproximadamente. ¿Y cuánto se puede conseguir? Y yo pienso que nosotros podríamos incrementar unas 1.500 plazas por año. Eso nos permitiría ir avanzando en este proceso. Ahora, hay un tema también, Raúl. Miren, en nuestro país, siempre la métrica para ver si el sistema funciona o no funciona son 200 días. Los famosos 200 días de clase. Ahora mismo nosotros que presidimos el SECSICA estamos impulsando que en la región SECSICA podamos tener un mecanismo de evaluación del sistema y no de los aprendizajes, que ese es uno de los elementos que a nosotros nos ha ocupado mucho. ¿A qué nos referimos a evaluar el sistema? Hay algunos factores habilitantes o elementos habilitantes del sistema para que pueda encaminar a la calidad, como el tema de la alimentación escolar, que este gobierno, hoy ejemplo mundial de buen manejo de la alimentación escolar. Estamos dentro de los 5 países que mejor manejan la alimentación escolar en el mundo. Y eso no lo digo yo, eso fue una invitación que hizo el presidente Macron en la coalición de la alimentación escolar, que la presidenta Xiomara Castro fue invitada a dar una disertación. Por otro lado, el tema de infraestructura que hemos ido avanzando. Esos elementos, sumados a la investigación de los docentes, a la formación, que debo decirlo, transformar y aspirar a elevar la calidad de la educación es un proceso que lleva tiempo. Mire, uno de los aspectos y de los legados más importantes que vamos a dejar en esta secretaría, hoy tenemos abiertas 8 escuelas normales en modalidad bilingüe. Es decir, que en Olancho, en Santa Bárbara, en Choluteca, en El Paraíso, en Tela, en Atlántida, en Ocotepeque y en las otras, ya estamos formando profesores bilingües inglés-español para que podamos instalar el inglés como segunda lengua en nuestras escuelas públicas. Por otro lado, estamos cambiando los bachilleratos y estos nuevos bachilleratos, sobre todo que están orientados al desarrollo de nuestra agricultura en el campo, nos está permitiendo que nuestros estudiantes tengan emprendimientos. Por cierto, Raúl, lo invito el día viernes de 9 de la mañana a 3 de la tarde, nuestra segunda agroferia. ¿Dónde es? Ahí en la Plaza de los Pueblos, en el Centro Cívico Gubernamental. Vienen nuestras 6 escuelas agrícolas, vienen los centros educativos que forman parte de la Red Nacional de Escuelas Agrícolas, la Red ITC. Tenemos registrado ya más de 1.000 productos elaborados por nuestros estudiantes. Usted puede ver fotografías ahí donde tenemos envasados, donde tenemos producción de tilapia, langosta de agua dulce, toda una gama de cárnicos, de productos lácteos, y es más, no solamente productos como frutas y verduras. ¿Dónde va a ser eso? En la Plaza de los Pueblos, en el Centro Cívico Gubernamental, el próximo viernes, de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Así que a todos los trabajadores del Centro Cívico, a los pobladores de los alrededores, a los vecinos de Tegucigalpa y Comayagüela, invitarlos para que el viernes nos acompañen en nuestra segunda agroferia. Este es un proceso que hemos venido generando desde la Red Nacional de Escuelas Agrícolas. ¿Qué sucede con este cambio de oferta, Raúl? Nuestros estudiantes ya tienen condiciones y habilidades para emprender, y esto está generando que tengamos crecimiento económico. 2 ejemplos hermosos que tuvimos el año pasado: los estudiantes de la Escuela Agrícola Pompilio Ortega, a través de su modelo de negocios y de emprendimiento, estuvieron engordando terneros. 5 estudiantes hicieron alrededor de 200.000 empiras. Estudiantes del Instituto Infanta Cristina de Borbón, en la zona de La Paz, en Yarula, La Paz,
con gallinas ponedoras hicieron, si no me equivoco, 93,000 lempiras. Ese dinero es de ellos, no es del colegio. Pagan solamente el 6% de impuestos. Lógico para ir en esta dinámica que la presidenta ha planteado de pago de impuestos. Fíjate que usted tiene mala prensa, porque yo no he visto en los medios que saquen cosas de esas. Usted tiene toda la razón. Sí, la verdad que... No, es que es cierto, este gobierno tiene mala prensa. Y ya van por el tercer año de gobierno. Esas cosas buenas yo no veo no sé, pero también depende de usted, de su gente, que se ponga las pilas. Claro. Mire, le cuento una cosa bonita a usted que le gusta el fútbol. Hemos venido trabajando con la FIFA y su representante de FIFA aquí en Honduras, lógicamente, es FENAFUT. El día lunes vamos a firmar un convenio, lo invito también, a las 8 de la mañana en el estadio infantil que está en la zona de la isla. Vamos a contratar un número importante de profesores de educación física, los vamos a certificar como entrenadores FIFA, y desde la Secretaría de Educación junto a Condepor, otro trabajo colaborativo, y la Federación Nacional de Fútbol, a comenzar a trabajar ligas inferiores. Estos profesores de educación física, Raúl, no van a dar clases de educación física en los salones de clase como estamos acostumbrados. Ellos se van a dedicar exclusivamente a identificar talentos de niños y de niñas para formarlos desde categorías inferiores. Porque a mí como hondureño me encantaría... Pero ellos van a dar clases de fútbol. Solamente fútbol. Es decir, para niños y niñas. Para niños y niñas. Está bueno. Y eso nos va a permitir, ya tuvimos una reunión con el profesor Reinaldo Rueda. Próximamente estaremos visitando la Universidad de Fútbol en Pachuca, en México. Nuestra aspiración es que dentro de nuestro programa de deportes podamos tener en el mediano plazo categorías infantiles de alto nivel. Y le doy un ejemplo. Hace poquito se organizó la selección nacional de balonmano sub-16, si no me equivoco. Y 6 estudiantes de una de nuestras escuelas agrícolas forman parte de esa selección. En el municipio de La Ceiba, en Atlántida, junto a la Fuerza Aérea, que agradezco yo al ministro de Defensa, junto a la Fuerza Aérea vamos a conformar el equipo de béisbol de la Fuerza Aérea. Estamos fortaleciendo el equipo de Delfines de Spray, en el que yo jugué cuando era niño, pero además 3 institutos, el ITLA, el Instituto La Ceiba, están ya organizando sus equipos de béisbol para revivir la liga de béisbol en La Ceiba. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo nuestro programa de deporte, Raúl? Los estudiantes van a ir a clases normales. Los profesores van a identificar, estos profesores de deportes van a identificar qué niñas y qué niños tienen cualidades para jugar de manera federada y que tienen condiciones para convertirse en deportistas de alto nivel. Y después de su jornada normal de clases van a ir a entrenar de manera ya federada. Es decir, exactamente, es decir, la Secretaría de Educación va a comenzar a tener equipos federados y eso nos va a permitir a nosotros identificar talentos. Y lo debo decir, no solamente en fútbol. Desde la Dirección de Modalidades Educativas estamos impulsando otros deportes. Así es. Dentro de las modalidades educativas existe la Subdirección General de Educación, de Educación Física y Deporte. Aquí estamos promoviendo espacios de sana convivencia, así como dice el señor ministro. Tenemos participación en diversos deportes como béisbol. Como lo apunta él, estamos beneficiando 120 centros educativos en la zona sur. También están los torneos de baloncesto, ajedrez, voleibol, fútbol en los 18 departamentos. También el deporte de taekwondo, que se están beneficiando 16 centros educativos a nivel nacional. Y también lo que señalaba el señor ministro del fútbol, se está... también insertando 100 centros educativos, que esto es beneficiando casi a 2,000 estudiantes. Y esto es para fortalecer, como decimos, los espacios de sana convivencia, que es el 6º elemento del Plan 365. No, el deporte es importante. Y mire, no solamente los deportes convencionales, sino también, como puede ver en pantalla, Raúl, los deportes tradicionales. Hoy, a través de las diferentes modalidades que tiene el sistema y de las actividades que estamos haciendo, estamos rescatando el trompo, el juego de maules, el futbolito con palillas y ese montón de juegos tradicionales que cuando nosotros éramos niños era muy común ver a los niños en las escuelas y en la plaza pública jugando en chute, por ejemplo, rueda, etcétera, ¿no?
eso nos está permitiendo afianzar nuestra identidad nacional para poder seguir avanzando. Y un aspecto súper importante para nosotros de esta estrategia que estamos impulsando de deportes a través de la Secretaría de Educación es la prevención de la violencia, Raúl. Entre los niños y las niñas estén más tiempo en la escuela y en actividades complementarias, menos tiempo expuestos a la violencia. Y debo decir que no solamente estamos trabajando el tema de deportes, desde modalidades educativas de la Subdirección de Artística, estamos trabajando también e impulsando todo un tema de actividades artísticas. Este año aspiramos nosotros al cierre del año poder montar un concierto navideño con nuestros niños a través del Coro Morazánico Nacional. Es decir, que estamos identificando niños y niñas en las escuelas y en los colegios que tienen talentos para cantar y estamos conformando coros de canto en diferentes centros educativos a nivel nacional. Y por otro lado, un tema que tampoco se discute en la prensa, mire qué cosa más linda lo que vemos en pantalla, nuestro sello editorial, que nuestro sello editorial se fundó en el año 2022 y tenemos un poquito más de un año y meses de estar funcionando. Ya tenemos más de 30 productos inéditos que hemos publicado, es decir, más de 30 libros. La Cátedra Morazánica, Morazaneida, la Cátedra del Himno Nacional, las investigaciones que hemos hecho sobre Morazán. Y esto nos está permitiendo también que podamos nutrir con un repertorio de literatura nacional a los centros educativos. Ahora viene la siguiente etapa, Raúl. Me da pesar, lo felicito, pero me da pesar que nadie sabe eso. Bueno, ese es un elemento que sin duda hay que mejorar. Que ahorita que acabo de ver los libros pensé, qué bueno que ya están haciendo eso, pero nadie sabe. Como no hay comunicación, nadie sabe. Bueno, ese es un tema que en general, como bien lo dice usted, el gobierno debe resolver. Y bueno, el trabajo de comunicación que viene haciendo nuestra Secretaría para nosotros es bastante importante. Nuestra Secretaría, en el tema de redes, somos de los que mejor hemos venido manejando los temas y que hemos venido creciendo muchísimo más, pero sin duda hay muchísimo más que comunicar, por supuesto que sí. Miren esa cátedra de Morazán. Bueno, para gobernar se ocupan los medios convencionales, no solo las redes, es la verdad. El que llega al gobierno tiene que tener, que la gente, que el pueblo que ve los medios convencionales vea lo que un gobierno está haciendo. Si yo no traigo al ministro Esponda aquí y pongo todo eso, nadie se da cuenta de eso, de la población en general. Este canal lo ven en todo Honduras y fuera de Honduras. Igual los otros medios de comunicación. Creo que ya es tiempo que cambie la política del gobierno en cuanto a comunicación. Yo quisiera acotar algo que el señor ministro aborda, ¿verdad? Y como aquí la problemática en que el que estamos sentados es educación, las falencias que se pueden dar en educación, ¿verdad? Y esa es la problemática sentida en la población. Y nosotros en relación a la calidad, se refleja un salto cualitativo en la calidad. Todo eso que el ministro presentó es un salto cualitativo a la calidad, ¿verdad? Y si nosotros miramos que el impacto de educación se refleja en el desarrollo del país, ¿verdad? Y lo que significa, pues, el impacto social, el de la educación, la calidad refleja es la calidad de vida del hondureño. Desde la mirada de las organizaciones magisteriales, desde nosotros, los profesores, los que hacemos el acto educativo. Y cuando digo lo hacemos, lo digo en propiedad. Yo, docente de hace 36 años, en dos niveles de educación, en sectores urbanos marginales, donde sí hacemos trabajo de comunidad, donde sí hacemos trabajo educativo en el área ambiental, en el área de salud, campañas de concientización ambiental para prevenir el dengue, para no contaminación del ambiente. Claro que lo hacemos, ese es un trabajo de los profesionales de la educación. Y para nosotros, hacer salto de calidad también significa inversión en educación. Y muy bien lo muestra las imágenes que el ministro tiene a nivel de secretaría, porque son hechos concretos y no vamos a desconocerlo, porque seríamos mal agradecidos de ver una escuela que estaba caída y ver una escuela que en el área gris, pues el gobierno de la República está avanzando. No podemos negarlo como organizaciones magisteriales. Pero la brecha en inequidad en relación a la contratación de personal o a la selección de personal sí es un componente que debemos señalar. Y nos hemos sentado con las autoridades de educación, nosotros federación, nosotros representación del gremio. Claro que lo hemos hecho, porque esa es una de las grandes preocupaciones. Son más de 24,000 docentes que participaron en los procesos de selección, pero aunque las organizaciones nos quisiéramos que ellos tuvieran un espacio laboral, el presupuesto asignado al sector educación presenta inequidad. ¿Por qué?
porque no hay nuevas estructuras para que los nuevos profesionales que se sometieron puedan acceder a un espacio laboral. Eso es lo que queremos, que desde esta nueva legislatura exigir que el presupuesto en educación, tanto en la amplitud de estructuras presupuestarias a los niveles educativos, sea un hecho, también que dentro del presupuesto nacional de la República, así como de manera voluntaria, responsable y transparente el gobierno nos dio un incremento salarial ahí en la mesa del diálogo, que quede también plasmado nuestro próximo incremento salarial sin tener que nosotros salir a las calles. Y saben, cuando nosotros salimos y miramos que en los demás países el magisterio anda en las calles, Bolivia, Argentina, Chile, México está en las calles pidiendo un aumento salarial y nosotros nos sentamos con el gobierno. Y esto no quiere decir que estamos de compadre y hablado, estamos haciendo un espacio de un enfoque desde la mirada de los profesores y desde la mirada del gobierno. ¿Por qué? Porque tener al magisterio con un nivel de vida que no es a lo mejor lo que nosotros merecemos, porque si nosotros nos vamos allá, en unas palabras, yo me remonto siempre a unas palabras de la expresidente Angela Merkel de Alemania, cuando sus trabajadores, abogados, doctores, secretarios y todos le pedían aumento salarial y ella les dijo, ¿cómo pueden pedirme aumento salarial cuando a los educadores que los formaron a ustedes deben tener el mejor salario? Entonces, en esa mirada, calidad significa también profesionalización docente. Calidad significa también que nosotros los profesores recibamos la profesionalización que el Estado está obligada a darnos. Y lo hemos visto a través de las plataformas virtuales. Pero también nosotros necesitamos que todos esos posicionamientos que nosotros como federación estamos planteando y estamos haciendo un reclamo justo al gobierno, ¿verdad? Porque nosotros sabemos que el gobierno tiene empatía con el magisterio. Entonces, en medio de esa empatía también los reclamos justos de equidad, de cobertura, de calidad de la educación vamos a seguirlos planteando en la mesa de diálogo con un componente de un plan de refundación en el que podamos participar los profesores. Nosotros, los actores principales, las comunidades, las organizaciones de la sociedad civil, para poder hacer un plan que responda a las necesidades de la población hondureña. Así que nosotros seguimos aquí, ministro, para seguir haciendo trabajo en la mesa de diálogo, pero también en posiciones y contraposiciones que van a llegarnos a un nexo de común acuerdo, de doble vía, ¿verdad? De comunicación doble vía. Claro, profesor Vallecillo. Sí, la verdad es que la necesidad en este momento para avanzar en la cobertura, inicialmente en la cobertura, son 6.000 docentes. Siempre que se habla de educación van a evitar que se aumente el presupuesto y ahí sí aparece la prensa criticando que se aumente el presupuesto, porque históricamente la educación no ha sido de interés común para la clase dominante. ¿Qué podemos hacer en este momento? Pues dentro de nuestra realidad aumentar al menos unas 2.000 plazas, pero tenemos un proyecto de reforma a la ley de IMPREMA que no dudamos que la banca está interfiriendo para que la misma se apruebe. Tenemos una gran cantidad de docentes que están en edad de jubilación, que al jubilarse son plazas que pasarían a convertirse en disponibles para el sistema educativo. ¿Cuánto ha crecido la población hondureña? 6.000 plazas son menos del 10% del aumento a la cuestión de las ya existentes. Apostémosle a ampliar la cobertura, a eliminar la unidocencia, pero también apostémosle a una reforma educativa que vaya de la mano de la calidad. ¿Qué podemos hacer? Tal vez no podemos cambiar totalmente el currículo nacional básico en 4 años, pero arranquemos de primer grado, que el estudiante sepa leer bien, escribir bien y poder analizar bien. ¿Por qué antes nosotros teníamos el tiempo para jugar trompo, jugar cuerda? Porque no teníamos tanta carga, caímos en el concepto de la educación bancaria de meter contenido, de meter contenido, de meter contenido. Yo estudié en una escuela unidocente, en una comunidad de La Brisa, Solancho, 1 de mi grado. Nos enseñaban a leer bien, a escribir bien y luego íbamos al trabajo indirecto, que los que tuvimos la oportunidad de ese tipo de escuela nos damos cuenta que eso funcionaba. Entonces, apostémosle a la cobertura, apostémosle a la par a la calidad de educación, pero también al docente tratémoslo bien. ¿Qué cosa no hemos tenido los docentes en estos 2 años y medio de gobierno?
no hemos tenido represión. Eso hay que reconocerlo, porque los 12 últimos años satanizaron la labor docente. Fueron tan bárbaros que cerraron las normales y construyeron cárceles. Hoy se están reabriendo las normales, pero rescatemos lo que tenían las normales también anteriormente. Nosotros somos egresados de las normales y era un orgullo poder participar en una jornada de limpieza junto con el gremio de las enfermeras, incluso hasta con los militares. O sea, había un proyecto no tan neoliberal donde se le había puesto precio a todo. Nosotros creemos que sí se puede en este momento, con las jubilaciones y con la creación de nuevas plazas, al menos llegar a 3.000 docentes nuevos contratados. Se han dado muchas cosas en el sistema educativo nacional antes de que este gobierno llegara. ¿Por qué desaparecieron muchas plazas? Porque antes de que el gobierno anterior se fuera, agarraron las estructuras y les dieron otro fin. Y hoy tenemos carencia de docentes, más en nivel medio. O sea, el nivel medio es el que está pasando mayores dificultades. También hay carencia de algunas ramas en educación. Yo trabajo en el técnico Luis Bográn, tenemos carencia de un docente de madera. Teníamos carencia de un docente de refrigeración. Es decir, dentro de nuestra realidad hay situaciones que se nos van de las manos. Pero sí es necesario adelantar cuanto antes en educación media Esponda la división de estructuras. Eso ya está. Sí, y ahorita eso con vos hemos platicado y siempre me lo has manifestado, que esta es una situación que se nos está dando al interior de las direcciones departamentales, porque algunos directores departamentales no están agilizando esta situación y entran en contradicciones que dicen el de nómina, el de escalafón, no lo manejo yo, depende del nivel central. La división de estructuras nos vendría a resolver la carencia de docentes de algunas áreas. ¿Por qué? Porque hay docente que tiene 20 horas clases en un centro educativo, es de matemática y hay 3 cursos que no tienen el profesor de matemática y con la división de estructura perfectamente se puede resolver esta situación. El hecho es que los docentes, que los alumnos no estén con carencia de un docente cuando tenemos un docente en el centro educativo que perfectamente lo puede asistir. Es de felicitar a este gobierno por la infraestructura. Yo quiero hacer aquí un llamado. Vaya, a los colegios magisteriales llegan todo tipo de solicitudes y hay gente que en este momento, al ver que hay una armonía entre dirigencia y Secretaría de Educación, creen que uno es directivo, empleado de la Secretaría de Educación. Bueno, si son empleados. Pues. Sí, somos empleados, va, pero no dependemos exactamente. Entonces llegan a pedirle a uno que les ayude a construir un kinder. Pongo un ejemplo. ¿Cuánto nos va a ayudar a hacer el COPEN? No, lo que sea, solo ascienden el presupuesto y lo construimos todo en poco tiempo. O sea, no va a poner... No, claro, si nosotros ponemos. Miren, al COPEN, también. si nosotros les enseñáramos cuánta solicitud llega al COPEN, es que fíjese que vamos a celebrar que estamos graduando a 32 ciudadanos en el Yo Sí Puedo. Si hay colegio que está comprometido con la alfabetización en este país, es el COPEN. Si el COPEN en su origen empezó oficializando 8 centros educativos, después 12, después 14, después 27. E iniciaron nuestros compañeros una oposición al convenio de la Florida. Entonces, hay una historia. Nosotros apostémosle a esta cobertura. Entrémosle a la alfabetización, porque este es un bien enorme. Por ejemplo, en la comunidad San Isidro de Concepción de María, hay un kinder que se está cayendo y el kinder no tiene servicios sanitarios. La maestra tiene que salir con el niño a buscar en qué casa le prestan. Y nosotros estamos gestionando ahorita la construcción de ese kinder. Pero también, lógicamente, ¿cuántos centros educativos son a nivel nacional? Más de 17.000 planteles escolares, 23.000 centros educativos. Entonces, es difícil terminarlos en 4 años, pero sí se está avanzando. Así que nosotros sí exigimos como federación, porque en este momento la federación
sí está trabajando de forma unificada. Sí, 6.000 nuevas plazas. La división de estructura que se agilice cuanto antes. Y la ley de IMPREMA nos va a permitir ampliar la cobertura y también empecemos, Daniel, con una reforma ya al menos en primer grado. Que empecemos cuanto antes, bajémosle tanta carga al currículum y te felicito si este proyecto de educación física, que nosotros vamos a hacer el planteamiento también, es necesario la educación física y el arte. Los docentes de educación física, todos deben de ser nombrados con 36 horas para que se dediquen del deporte. Estos van a tener 36 horas. El profesor de artística debe de tener 36 horas, entrar en un bloque. De acuerdo. Los que somos egresados de las normales, practicábamos danza, deporte, en fin, se formaba a otro tipo de docente. Sí, mire Raúl, ¿por qué estamos teniendo estos logros tan positivos? Primero porque no somos improvisados, o sea, nosotros somos profesores. Todos los que estamos aquí, profesores de salones de clase que la presidenta nos ha honrado con dirigir la Secretaría de Educación. Y además de eso es que tenemos un plan, el plan 365, que tiene 3 pilares fundamentales, que es nuestros jóvenes alcancen la plenitud y la felicidad, nuestro primer pilar. Un sistema educativo que erradique la pobreza, la desigualdad y que construya democracia. Como tercer pilar, un sistema educativo morazanista y liberador. Y hay 6 elementos que son parte de este planteamiento que la presidenta Xiomara Castro está haciendo a la región Sexica para evaluar el sistema y no solamente los aprendizajes. Nuestro primer elemento es la alimentación escolar. Y ahí tenemos muy buen camino ya avanzado y hemos alcanzado grandes logros. Nuestro segundo elemento es el libro de texto y material didáctico. También vamos por buen camino con nuestra editorial. Estamos trabajando en el tema presupuestario para poder masificar los libros. El tercer elemento es mobiliario y tecnología. Debo decir yo que a través de los diferentes proyectos y estrategias que tiene la Secretaría de Educación, Ondutel, DIGER y algunos proyectos de financiamiento, este año nuestra meta es conectar más de 2.000 escuelas al internet, poner equipos tecnológicos. Estamos ahora mismo sobre el operativo más grande de pupitres que ha tenido el país. Por supuesto que hace falta hacer mucho más. Nuestro cuarto elemento del plan de refundación 365 es el tema de infraestructura escolar. También vamos avanzando a pasos agigantados. Nuestro quinto elemento es la formación y la investigación de nuestros docentes. A través de la editorial estamos impulsando ello, pero además de eso, en nuestras 8 escuelas normales en modalidad bilingüe, esto va a permitir que nuestro país en menos o en una década tenga instalado el inglés como segunda lengua. Y el sexto elemento, que para nosotros es fundamental, los ambientes escolares. Es cómo atraemos a los empresarios privados, a los pobladores, a los campesinos, a los trabajadores, a los medios de comunicación, Raúl, para entender que cuando se ataca al gobierno en este tema educativo, se ataca al ministro, no es a nosotros que nos perjudican, es a los niños y a las niñas. Y yo quiero agradecer a todos los empresarios privados, a las fundaciones, a las organizaciones no gubernamentales que nos están ayudando a refundar el sistema educativo nacional, y todo esto del plan 365 va orientado a 5 objetivos fundamentales, Raúl. Número 1, que nuestros niños sepan leer y escribir bien, y a través de los lineamientos del año escolar, nuestra estrategia de los 15 minutos de lectura para los primeros 9 grados, el libro del mes en educación media, los lunes cívicos y otros elementos, los ejercicios de lectoescritura para tributar a nuestro segundo elemento, nuestro segundo objetivo, que es la capacidad de comprender y analizar lo que se lee y lo que se escribe. Nuestro tercer objetivo, que es el desarrollo de lógica matemática, que ahí estamos avanzando muchísimo en el tema de ajedrez, las olimpiadas de física y de matemática, que el año pasado fuimos sede de la región Centroamérica y el Caribe. Nuestro cuarto objetivo, que son las habilidades digitales, que ahí estamos avanzando muchísimo. Yo quiero agradecer a la Fundación Ceibal, que nos ha venido colaborando, que son los mejores del mundo para hacer esto, a los alcaldes municipales como Ron en el municipio de Roatán, a la Fundación Zamora Terán y a todos aquellos que nos están colaborando, al gerente de Ondutel, al gerente de DIGER, al compañero Marcio Sierra, porque todo esto tributa a nuestro quinto gran objetivo, Raúl, que es que nuestros niños y jóvenes sean capaces de transformar nuestro entorno para bien. ¿Por qué es importante esto? Porque poner en el sitial que se merece el sistema educativo y el derecho a la educación nos va a permitir que nuestra sociedad se desarrolle
Y hoy nosotros en la Secretaría de Educación, de la mano de la presidenta Xiomara Castro, no hemos venido a improvisar. Tenemos un plan muy bien definido. Nuestro primer año de gobierno fue duro, lo sabíamos. Nuestro segundo año fue un año en el que nos atacaron muchísimo. Pero ya puede ver usted, Raúl, cómo a escasos 3 meses del año lectivo 2024 tenemos productos y triunfos muy significativos en el sistema educativo nacional, que de continuar esta tónica en el sistema educativo nacional, sin duda, que en una década estaremos hablando del milagro educativo en educación. Bien, voy a hacer una pausa, pero antes, lo bueno que me gusta de este ministro responda que le contesta a todo el mundo, a los que lo alaban y a los que lo atacan. Don Eduardo dice, es cierto, responda. Es respondón. No, y varias veces con sus argumentos ha vencido a los que lo han querido cuestionar. Ahora todo el mundo se toma las calles, si no es por educación o por salud, ayer fue por medio ambiente. La gente ya se dio cuenta que hasta la presidencia del país puede llegar por medio de la presión pública. O ya se les olvidó que Libre fue durante 12 años el que se tomaba las calles por todo. Ahora, a hacer el mejor gobierno para evitar las tomas de calles, Libre inventó esta presión que hacen los hondureños. Ese ministro solo cuenta las historias bonitas, pero son escuelas que han escogido para modelo de lo que se debe hacer y está bien, pero hay que masificar estas escuelas modelo en todo el país. Las escuelas que están en pésimo estado son las mayorías en Honduras. ¿Es cierto, ministro? No, hoy estamos en un franco proceso de reconstrucción, insisto, por supuesto hay muchísimo que hacer. Y le voy a decir una cosa, Raúl. Usted que tiene bastante experiencia en esto, nosotros estamos yendo a reparar escuelas a comunidades donde nadie quería ir. Estamos yendo a tierra adentro. Y desde luego que estamos reconstruyendo escuelas en ciudades, pero le hemos dado prioridad, por instrucciones de la presidenta, a las comunidades más alejadas, a las comunidades más vulnerables. Y es ahí donde estamos llegando. Hemos reparado miles de escuelas a nivel nacional, algunas, y le debo decir, con un grado de alegría y de tristeza. El otro día fui a una escuela, gracias a Dios, con el presidente Zelaya. Eso era una champa. 4 láminas era esa escuela. Y hoy esa escuela tiene aislamiento térmico, ventiladores, ventilación cruzada, sanitarios dignos. Es más, le voy a contar una cosa que también deja un sabor agridulce. En una escuela, los niños defecaban afuera de la taza de los servicios. ¿Sabe por qué, Raúl? Porque nunca en su vida habían visto un sanitario y miraban aquel servicio blanco y no lo querían ensuciar. Esa es la realidad de nuestro país y esa es la realidad que el gobierno de la presidenta está transformando. Y eso a mí me tiene muy satisfecho. Y le voy a decir, a esa comunidad que fuimos con el presidente de Zelaya, estoy dando un ejemplo de miles. Ahí no llegan micrófonos y ahí no llegan cámaras. Es más, solo ustedes lo comunicaron. Responda aquí, porque hay preguntas acá. Por esto que estabas hablando de la cuestión de los colegios agrícolas. Los fondos que producen los centros educativos, ¿los pueden usar para volver a producir? Bueno, una buena noticia. Hoy, con los bachilleratos nuevos que hemos generado en la administración de la presidenta Xiomara, todas nuestras escuelas agrícolas han conformado una cooperativa. ¿Qué es lo más bonito de eso? Que este dinero es de los niños y de las niñas, pero sobre todo las escuelas agrícolas también van a tener condiciones para reinvertir esos fondos en sus propias instalaciones, los procesos de beca, etc. Sí, porque aquí me está diciendo el ingeniero Ronald López del Instituto Técnico San Ignacio de Loyola, un saludo a los compañeros, que trabajan con fondos repase. Ingresamos los fondos por venta a nuestra producción y no nos dejan utilizarnos. Están en una cuenta bancaria. A favor, preguntarle a Esponda qué podemos hacer. Eso todavía lo estamos trabajando. La Red Nacional de Escuelas Agrícolas va a permitir y está permitiendo que los productos de las escuelas agrícolas se puedan vender y que esos fondos entren a las arcas de las escuelas agrícolas. Pero yo debo señalar una cosa también. Muchos administradores de escuelas agrícolas hicieron piñata de las cosas que se producían ahí y nosotros estamos reordenando ese proceso. Quiero plantear algo porque estamos al cierre. Estamos construyendo ciudadanía. Vamos a la pausa. Acabamos de pasar, Raúl, el proceso de gobiernos escolares. Mire qué cosa más linda. Esponda, hay una cuestión acá. Miren, si nosotros queremos avanzar, algunas cosas se van a hacer malas, pero hay que dar la oportunidad.
por el modelo educativo que nosotros hemos tenido. A mí uno de mis hijos me enseñó a temprana edad que hay que confiar en los hijos, aunque se equivoquen. Yo a mi hijo le había enseñado que no mintiera. Pues una vez yo partí de que él me estaba mintiendo. Entonces yo le preguntaba una cosa y él se ponía a llorar, pero no me decía nada. Y después me dice, ¿qué me estás orillando a que te mienta? Tal vez no lo dijo con esas palabras. No te estoy diciendo la verdad. Entonces, en esta situación de las administraciones, creo que hay que darle la oportunidad que las escuelas agrícolas administren parte o todos los fondos, que van a haber situaciones que alguien haga piñata, posiblemente, pero no todos la van a hacer. Y esto también puede dar la oportunidad para crear mecanismos de control, pero cuando le apostamos a solo el control, vamos a hacer como los gobiernos anteriores que tenían 22 reglamentos orientados únicamente para controlar, y eso nos estancó. Estamos pagando consecuencias de una generación del escotismo que fue fatal para el pueblo hondureño. Pero así mira, que hoy... yo ahí discrepo en algunas cosas y te lo digo con fundamento. Fui a una escuela agrícola, ¿sí? Ya iba a salir la producción de plátano. Iba a salir más de un camión de plátano de la escuela agrícola. Fíjate que todas la robaron. Sí, espérate. sí, Esponda. ¿Y sabes cuál fue la cuestión? Permíteme. Eso es parte de la idiosincrasia. Pero permíteme. Pero sí podemos permitirle... no todo administrador va a ser ladrón. Yo no estoy diciendo eso, pero lo que me dijeron es que se les habían metido por el cerco. ¿Cómo vas a sacar un camión por el cerco? Pero mira, ahí está claro el ejemplo. Nosotros en la Secretaría de Educación le hemos dado un especial énfasis a las escuelas agrícolas. Y las vamos a apoyar para que manejen sus fondos propios, pero de manera ordenada. Quería señalar este tema que es un ejercicio importantísimo de ciudadanía. Tuvimos la semana pasada las elecciones estudiantiles y en muchas escuelas, Raúl, tuvimos voto electrónico. Los niños con su aparato, con su tablet o la computadora, reconocimiento facial, identificado cada niño con su número de identidad, votando a través del aparato, procesos democráticos donde los niños hicieron exactamente lo que los adultos hacemos en los procesos electorales. Miren, la tinta para el dedo, la huella, los cuadernillos electorales. Y le debo decir, Raúl, que el voto electrónico en las escuelas públicas de Honduras ha sido un rotundo éxito. Ese ejercicio nos ha servido muchísimo. Y en las escuelas que no teníamos voto electrónico, gracias a la capacidad de creatividad de los profesores y de las profesoras, se hicieron identidades infantiles. Y yo quiero aprovechar aquí para agradecer y felicitar la visión que tiene el comisionado Rivera del Registro Nacional de las Personas. Estamos trabajando un proyecto para entregar tarjetas de identidad infantil a nuestros niños y niñas en las escuelas. ¿Y cuál es el sueño, la aspiración? Que lo vamos a hacer antes de que cierre nuestro gobierno. Que los niños, así como estamos viendo en esas imágenes, tengan su tarjeta de identidad infantil. Qué bonita foto. Que podamos cargar las calificaciones ahí y el registro de los temas de salud, para eliminar una papelería que hoy en la Secretaría de Educación ya no queremos tener, como las tarjetas de salud. Saber qué vacunas tienen los niños, qué controles de salud tienen, si tienen algún problema motor o tienen algún problema cognitivo que no permite avanzar al ritmo que quisiéramos el proceso de enseñanza-aprendizaje, y todo eso lo vamos a tener en electrónico. Eso lo estamos trabajando con el Registro Nacional de las Personas, con el comisionado Rivera. Así que, como usted puede ver, es cierto, hay muchísimo todavía por andar, pero el camino que está llevando este gobierno de la presidenta Xiomara en materia educativa, con la colaboración de diferentes secretarías y direcciones del gobierno, vamos por muy buen camino. Lo peor que nos podría pasar es pensar que todo aquí está mal y que no hay nada que hacer. Y esto hemos demostrado en esta administración de esta Secretaría de Educación, que buena gobernanza con los gremios, sin represión, es posible, que se puede pagar a los maestros a tiempo, que podemos tener las escuelas abiertas. ¿Verdad que no es lo mismo estar sentado ahí, enfócame, no es lo mismo estar sentado ahí de ministro que andar en la calle protestando? ¿Se acuerda cuando en el 2006 ahí andaba haciendo relajo? Sí, sí me acuerdo, pero fíjate que a mí ese trabajo... Sí, ¿se acuerda que nos hacía claro, huelgas? Pero yo le voy a decir... ¿Qué ha hecho para que estos compañeros suyos no le hagan huelga como usted le hacía huelga al gobierno de nosotros? Trabajar de la mano
¿Con quién hicimos el plan 365? Con las organizaciones magisteriales. Es que ¿Con quién hicimos el Programa Nacional de Alfabetización? Me cuentan después de la pausa. Ya nos íbamos a revolver. No, porque Esponda era uno de los que encabezaba esas protestas. Me acuerdo que hablábamos con el presidente Zelaya de eso. Uno de los mejores otorrinolaringólogos de Honduras me dice, Carlos Echeverría, lo felicito. Yo fui deportista, nadador y siempre critiqué. Este es un hombre de muchas capacidades. Critiqué la falta de apoyo en los gobiernos y sobre todo en las escuelas para enseñarle a los niños a forjar carácter, disciplina y metas a corto y largo plazo. El doctor Carlos Echeverría, eso para Daniel Esponda. El deporte funciona para eso, le da disciplina. El entrenador tiene otra forma de enseñar. Sí. El que no llega a tal hora, pues o no juega o no participa. Yo entrenaba a las 5 de la mañana. ¿Sí? El entrenador Miguel Escalante en el Virichiche estaba a las 4:50, era volante. Miguel Escalante estaba a las 4:50 de la madrugada en el centro del Virichiche, así, ¿ves? Con el frío. Y nosotros teníamos que estar ahí antes de las 5 para empezar a entrenar a las 5 de la mañana. La disciplina la crea el deporte. Disciplina, Sí. trabajo en Bárbaro. equipo. Me dice, Lick, y los que van a dar las clases de fútbol, me dice Ulises, que trabaja aquí, que se acaba de casar en los colegios, ¿qué requisitos para aplicar? Eso es muy bueno. Denis entrenaba, Denis el marido, y él desea volver a eso. Tal vez hay una oportunidad. Si es profesor de educación física, no importa que todavía no tenga el certificado FIFA, vamos a abrir los procesos de formación para certificarlos. ¿Cuál va a ser la estrategia o cuál es la estrategia? Por ejemplo, Nosotros en el COPEN, mira, a ver, tenemos al director técnico del Potro. el Coprón es el campeón de la Liga No, Magisterial. hombre, tenemos al director técnico del Potro. Tenemos a un compañero ya que es director del Victoria. Claro. O sea, tenemos compañeros y estamos entrándole a esa cuestión. Bueno, pero todos somos Secretaría de Educación. Así es. Ah, bueno. El tema es que estos entrenadores deportivos van a trabajar de la mano con los profesores de aula que identifican talentos. El caso del profe que está en Potros es un claro Un ejemplo de saludo ello. aquí al compañero hasta Juticalpa. Identificar esos talentos, pero para llevarlos a nivel federado, Raúl, y poderlos ir formar, para nosotros eso es fundamental. Mira, le voy a explicar. En mi tiempo se jugaba un torneo colegial. Lo vamos a tener en diciembre. Nosotros, yo estaba... No, es que eso era primero en parte San de Miguel, del proceso de ahí en el educativo. DIEN, me acuerdo después de una Está final en el colegial. plan de la subdirección. Jugábamos Guillén, San Francisco, San Miguel, Central, Cultura, técnico Luis Bográn. Era Claro. un campeonato. Y después se jugaba el campeonato nacional. El campeón de cada región se jugaba un campeonato nacional. Eso es lo que vamos a hacer estas vacaciones. No se Mire, hace. no se hacía ya, No. pero lo estamos trabajando. Este año, en diciembre y en enero, vamos a tener actividades deportivas. Mire, yo recuerdo que el Virichiche se llenaba cuando jugábamos y eso motiva a los estudiantes y es una forma sana también. Esponda aquí, te hago una propuesta. Nosotros tenemos un evento deportivo que vamos a reunir a los profesores de educación física en La Ceiba. Estás invitado. Con todo gusto. Estás Solo invitado a coordinamos montar fechas. un torneo de fútbol. Vamos a jugar la final ahí en el estadio. Nildo Edwards de La Ceiba. Exactamente. Lo está organizando ahí el compañero Rudy. Varios compañeros están trabajando ya en eso. Y estás invitado. Van a Con estar todo gusto. reunidos los compañeros. Pero vamos también al campeonato de béisbol. No, vamos al campeonato de béisbol. Vaya. Entonces está invitado acá, abierta la invitación y lógicamente la colaboración, ¿verdad? Aquí, oiga esta. Raúl, buen día. Es tan descarado el ministro que vergüenza debería de darle a hablar así. Él destituyó la Secretaría Departamental de Educación de Islas de la Bahía y mandó a una amiga de él que tiene un salario como directora departamental de Francisco Morazán, que dicho sea de paso no trabaja porque pasa más en Tegucigalpa que en su centro de trabajo. Julio Velázquez. En Islas de la Bahía es director departamental, no es directora. Está mintiendo. Bien, una pausa y continuamos. Ajá. De fútbol, pero le quiero contar a Alexis que la Secretaría de Educación es el primer campeón del torneo Xiomara Castro. Con nuestros compañeros de la Secretaría de Educación. Oiga, me escribe el foto. presidente de un equipo de la Liga Nacional y que tiene muchos años en esto del fútbol. Raúl, es al revés. Las ligas menores de la FENAFUT deben jugar en vacaciones. Los campeonatos durante el año escolar deben de ser los de las escuelas. Exactamente. Quíteles esas ligas menores a la sí FENAFUT.
Importante es que en el fútbol femenino nunca va a crecer si no es en las escuelas. Increíble, pero la mayoría de futbolistas que llegan a profesionales no tienen educación académica. Correcto. Son pocos los que juegan y estudian, y eso debe ser un delito de la FENAFUT. Los padres sueñan con ver a sus hijos ser profesionales del fútbol y los sacan de las escuelas. La triste realidad es que solo llega un grupito de privilegiados y los demás se quedan sin educación. Ese es el éxito de Europa y los Estados Unidos. Los jugadores de todos los deportes salen de escuelas y de universidades. Me dice un hombre que por años ha aportado al fútbol nacional. Estoy de acuerdo con él, pero creo que entendió mal. Nosotros en las escuelas vamos a hacer fútbol en el periodo de clases normales y vamos a tener nuestros torneos locales de fines de semana normal. Hemos dividido, Raúl, en el marco del Plan 365 al país en 5 regiones educativas. Y en el periodo de vacaciones, nuestra planificación contempla que cada una de las regiones educativas va a tener su propia selección, masculina y femenina, en diferentes categorías. Y es en el periodo de vacaciones donde se van a hacer los torneos, tanto masculino y femenino, en diferentes disciplinas. Un claro ejemplo que nosotros estamos avanzando en este tema es que estamos trabajando desde ya en un bachillerato en ciencias deportivas, para que los estudiantes que jueguen deportes de manera federada y que estén encaminados a convertirse en profesionales, también puedan seguir avanzando en sus estudios. Mire, ahí tenemos a nuestro equipo de la Secretaría de Educación en pantalla, que salimos campeones, que derrotamos al IP 3-0. ¿Cuánto le dio al árbitro? Absolutamente nada. Eso es lo que le quiero contar. Muchos de esos jugadores es de aquella primera camada de Lobos de la UPN. ¿Y usted jugó? Por supuesto. Yo jugué béisbol federado, que eran estudiantes de la Universidad Pedagógica que ascendimos a primera división, porque yo sé que usted es Motagua, pero yo soy Lobos de la UPN. Y una norma que ha tenido el equipo, que ojalá que la sigan manteniendo, es que para jugar en los Lobos había que ser estudiante. Si usted no estaba estudiando en la universidad, no podía ser jugador del equipo. Y es así que nosotros vamos a continuar en esa dinámica. Porque ¿qué es lo que ocurre también? Oiga, ¿qué torneo era ese? El torneo Xiomara Castro. Oiga, Así como la final se jugó. Había gente ahí, ¿no? Claro, así como la final se jugó en el Estadio Nacional, aspiramos nosotros, que ese es un tema que también hemos trabajado con el ministro Moncada, que el campeonato de nuestros estudiantes del periodo de vacaciones se juegue también en los estadios de la Liga Nacional, porque lo que vamos a jugar es una pentagonal. Pero, ¿cuál es el plan que estamos trabajando? Yo entiendo que... Oiga, dice don Eduardo, pero deben prohibir que la FENAFUT tenga campeonatos durante años escolares y que sea prohibido tener jugadores que no están matriculados en escuelas o que no tienen buenas notas para poder jugar. Bueno, mire, yo entiendo que hay un tema entre la federación y la liga. Yo lo que les he planteado a los dos sectores es que hay que sentarnos los tres y avanzar en conjunto, porque de lo contrario no vamos a tener los mejores resultados. ¿Qué es lo que queremos hacer con este bachillerato y con esta estrategia que estamos trabajando? Número uno, no solamente pensar en tener jugadores, sino preparadores físicos, kinesiólogos, masajistas, preparadores físicos, etcétera, ¿no? Es decir, poder generar toda una estructura. Mira, un tema importantísimo, Raúl, usted que estaba metido en fútbol, tener gerentes deportivos. Yo conozco a este muchacho Brevé, que hoy lleva la gerencia, si no me equivoco, de las selecciones. Tiene ese buen nivel administrativo porque estudió. El hijo de Marlon. El hijo de Marlon. Pero es que... Es un extraordinario administrador deportivo. Acá, nosotros lo vemos como el deporte, como parte del proceso de formación de la personalidad de la gente. O sea, que el deporte esté metido en el proceso de educación formal o informal. Que el vecino de la Kennedy tenga acceso a practicar el deporte y aprender un deporte, claro, como parte de un proceso también de salud integral. Claro. O sea, ir más allá, que la educación transforme, más allá de un título. Ese es el tema. Está correcto esto. Pero ahora, sí, veámoslo como un eje transversal. Miren, si después de la pandemia y desde antes, tenemos un problema somos sedentarios. Claro. O sea, tenemos en este momento un gran problema de movilidad. Sí, entonces, el tema de corporabilidad entonces, es un tema. Hay que darle el derecho al deporte, al trabajador, al estudiante, porque el deporte
exige una disciplina. Si la cancha la van a abrir a las 4 y de 4 a 5 está un grupo, eso también exige ser disciplinado, pero también para el adulto. O sea, el espacio recreativo es necesario rescatarlo. Ahora, nosotros, pero Alexis, solo un tema ahí. Estamos en esta misma estrategia de arte y deporte. En los centros educativos que ya tenemos canchas con dimensiones oficiales y donde tenemos áreas, vamos a construir canchas de dimensiones oficiales dependiendo de las categorías. ¿Para qué, Raúl? Para que los fines de semana, que normalmente está cerrada la escuela, los niños puedan ir a un lugar seguro a hacer deporte. Te pido un favor acá. Yo trabajo aquí en el Nimia Baquedano, en la Villa Olímpica. Atrás del Nimia Baquedano hay un campo de la universidad que se lo hemos pedido infinidad de veces que nos lo preste para practicar deporte. Nunca, lo prestaron como 2 meses. Hoy lo tienen abandonado. Nosotros le hemos pedido, préstenlo solo para practicar deporte. Vamos a platicar con el rector. Me parece bien. Entonces, ese es el tema, Raúl. Aprovechar la infraestructura que ya tenemos. ¿Cómo es posible que las escuelas estén cerradas todos los fines de semana y que estén cerradas todo diciembre y todo enero? En nuestro plan es tenerlas abiertas para hacer arte y deporte. Bien, voy a ir a San Pedro Sula. Valeria García está en la Escuela Cabañas de la capital industrial del país. Están reclamando maestros desde el inicio del año escolar. ¿Está lista Valeria, compañeros? Vamos a San Pedro Sula. Valeria, adelante. Buenos días, licenciado. Efectivamente, nos hemos trasladado al sector de Cabañas, a un reconocido centro escolar, la Lila Luz de Maradiaga, donde desde el mes de febrero del 2024 están exigiendo maestros. A mi lado se encuentra el subdirector. Licenciado, estamos en vivo para la entrevista. Sin duda alguna ha sido una exigencia que ya lleva muchos meses. Buenos días. Efectivamente, nosotros desde febrero, gracias a Dios, en la Lila Luz de Maradiaga, producto del prestigio institucional y la oferta académica que generamos a la población, hemos tenido un incremento de matrícula considerable, particularmente en el tercer ciclo, y eso nos lleva a la demanda mayor de docentes. La semana pasada tuvimos una situación poco favorable. Los padres de familia, cansados de esperar, se tomaron las instalaciones de nuestra institución. Vinieron las autoridades a nivel departamental, se celebró una reunión con padres de familia, una reunión conciliadora. Se comprometieron a enviar los docentes, pero hasta el momento, y dando fe de la situación en la institución, no ha habido una solución positiva. Quiera Dios que los padres de familia no se nos vuelvan a pronunciar y nos vayan a crear este ambiente quizá de ingobernabilidad, que no es una mística de trabajo en nuestro centro educativo. ¿Y cómo han logrado solucionar esa problemática? Pues definitivamente nos estamos convirtiendo en todólogos. Yo actualmente, si usted lo pudo constatar, estoy atendiendo una sección de tercer grado, sección 1, que la docente fue incapacitada por el Instituto Hondureño de Seguridad Social. Estoy desarrollando mis labores administrativas, entonces estamos tratando de no descuidar la calidad y sobre todo de atender al alumno para beneficiar ese aspecto, ese componente de cobertura y atención a cada uno de los alumnos. Producto de eso, nosotros gustosamente, amantes de nuestra ocupación, tratamos de cubrir esos espacios de la mejor manera posible, pero de repente la insatisfacción de los padres de familia por no tener ese docente asignado es lo que nos preocupa, una preocupación latente en la institución. Bueno, y estamos hablando de una institución ícono aquí en San Pedro Sula. Definitivamente, Lila Luz de Maradiaga históricamente tiene su historia, ha tenido sus transformaciones. Usted puede constatar, tenemos un edificio totalmente nuevo con condiciones para funcionamiento óptimas para rendir y ofertar esa educación de calidad, con coberturas innovadoras, con biblioteca, con salas audiovisuales, con laboratorios de cómputo, laboratorios de electricidad, de electrónica, que es con el convenio de TRC, que esperamos lo echen a andar, estarán funcionando para dar la atención de un ciclo básico técnico en nuestra institución. Bien, muchísimas gracias. El licenciado, él es subdirector de esta institución, Lila Luz de Maradiaga, un centro referente del sector de Cabañas, aquí en San Pedro Sula, donde el mes de febrero están exigiendo maestros en este centro. Igual, tanto los directores como los docentes han tenido que realizar diferentes y tener que organizarse. ¿Tiene preguntas, licenciados, en los estudios? Sí, el ministro quiere preguntar. Mire, es malo usted, Raúl,
porque esa escuela lleva el nombre de la abuela de mi esposa. Mire, en primer lugar, que me diga sí o no el subdirector, yo sé la respuesta. ¿Tiene autorizado el tercer ciclo? O sea, ¿tiene su dictamen de funcionamiento del tercer ciclo en esa escuela? Pregúntele al director. Ese es el tema que yo le estaba diciendo anteriormente. Nosotros presentamos el 2022 en la situación de la solicitud de conversión de centro educativo. Ese mismo 2022 nos dieron a nosotros un acuerdo de la Secretaría de Educación donde se conviertan los centros básicos automáticamente a la educación básica, porque para ninguno es desconocido que la educación básica en nuestro país incluye primero, segundo y tercer ciclo de educación básica, de primero a noveno grado particularmente. Entonces, esa situación y la demanda estudiantil que nosotros tenemos es lo que nos promueve precisamente a crear el tercer ciclo facultados en ley, porque nosotros presentamos ese requerimiento. Bueno, usted no tiene, el centro educativo no tiene autorización para funcionar como tercer ciclo. No es cierto que es automático, hay que cumplir una serie de requisitos. Y eso es lo que le decía anteriormente. ¿Sabe a cuánto queda el JTR de esa escuela? Queda 8 minutos. En el JTR tenemos profesores especialistas para cada clase, para cada asignatura. ¿Y cómo va a creer usted que vamos a abrir a 8 minutos del JTR un centro básico donde 4 profesores van a atender 12 materias y que además le va a quitar matrícula al JTR? Esos son los errores administrativos que no deben de ocurrir. Y yo quiero hacer una reflexión. Yo le agradezco a usted, Raúl. Si hubiesen más periodistas como usted en este país, las noticias sí realmente se balancearían y se podría la población hacer una idea de lo que está ocurriendo. Que crezca la matrícula en la escuela, me agrada, pero no que matriculen niños de séptimo que deberían de estar en el JTR, con profesores especialistas en cada nivel. Así que esa es una irresponsabilidad administrativa. Deben de poner en desgaste ese tercer ciclo y mandar a los niños al JTR, allá donde tenemos a los profesores especialistas. Imagínense que este subdirector, con el respeto que él se merece y el cariño, porque sé que está haciendo un esfuerzo, dice que abrir un ciclo como un tercer ciclo básico técnico, cuando a 8 minutos está el JTR, uno de los colegios técnicos más emblemáticos del país. Lo que tenemos que hacer es fortalecer el JTR y mejorar las condiciones de esta escuela, que es una escuela muy bonita, por cierto. Y si aumenta la matrícula, pues ahí sí hay que discutir. Y el otro tema, que yo tengo los datos, porque yo conozco las escuelas del país, tiene una mala distribución en tercer ciclo. Entonces, mire, señor subdirector, ponga el desgaste de tercer ciclo y mande a los niños al colegio, que ahí es donde deben de estar, ahí en el JTR cerquita. A mí me sorprende particularmente que un profesional de la educación tenga este nivel de intervención cuando no sé qué pretende con Lila Luz de Maradiaga, porque a menos de distancia del Reyes a la Lila Luz tiene la presentación Centeno, que históricamente ha estado ofertando el tercer ciclo. Históricamente tiene la Luis Landa, que también está en la 12 calle, y el Reyes está en la 10 calle. El 1 de febrero ofertando esa calidad de educación, porque no es invento de la Lila Luz de Maradiaga. Me sorprende que una autoridad departamental pueda pensar, pueda tener esa mística de trabajo cuando el tercer ciclo es ley, no es invento de Lila Luz de Maradiaga. Mala distribución del tercer ciclo. Me sorprende también que no haya venido él a constatar, o lo invito a que se cerciore en el sistema de administración de centro educativo y pueda ver que tenemos un séptimo grado con 44 alumnos, un séptimo 2 con 44 alumnos, un octavo grado con 46, un octavo 1 con 44, un noveno con 33, noveno 2 con 33, noveno 3 con 34. Me sorprenden las cifras que maneja y que me diga cómo tengo que distribuir equitativamente, porque no concibo yo que tenga que fusionar dos secciones de séptimo que tenga 88 alumnos y los mete en una sola sección, o que me explique él cuál es la situación que él dice mala distribución. Mire. Ahora, yo lo invito a que él revise la conversión de centros educativos, porque el sistema educativo nacional dice educación básica de primero a noveno grado. Entonces, que me explique cómo funciona, porque graduaciones de sexto grado no existen. Que el padre de familia le
Con todo respeto, porque yo no sé con quién estoy con el ministro discrepando esta situación, pero con su el padre jefe. de familia es quien decide dónde matricula a sus hijos, No. o dígame usted si no, porque el padre de familia elige el centro educativo que mejor le conviene a conveniencia y a, pues de repente, distribución demográfica. O sea, yo no puedo decir al padre de familia, yo no le matriculo a su hijo cuando la Secretaría de Educación y el señor ministro me está diciendo que demos cobertura al centro educativo. Entonces, yo me remito a las pruebas. Yo tengo un documento, un expediente, haberlo ingresado en mayo de 2022. Las autoridades dijeron, no está haciendo nada, y si prueba de ello, señor ministro, con todo respeto, le puedo mostrar que hasta mayo 2022 nosotros éramos 0501-401B10. Automáticamente ese 22 de mayo, constátelo por favor en el sistema de administración de la calidad educativa, ese mismo día se nos convierte a 0501-401B09. Administrativamente yo solo estoy haciendo lo que el Estado me confiere. De repente administrar un centro educativo y brindar la cobertura a la población que demanda mi servicio, porque para eso me paga el Estado. 1, 2, apuntándole al plan 365, yo tengo que ver cómo mantengo la sostenibilidad en centros educativos. Me sorprende que de repente nos vayamos con términos o interpretaciones individuales. Repito, nosotros administrativamente y en el marco de la legalidad presentamos nuestra solicitud con todos los criterios que se establece la dirección departamental en el departamento de asesoría legal, y nos dijeron, ustedes no andan haciendo nada, están convertidos automáticamente desde el 2014. Explíqueme entonces usted, las autoridades a nivel departamental, cuál es la interpretación que hacen de la ley. Bueno, pero nosotros no estamos violentando el derecho de nada, sino brindando la cobertura al padre de familia que decide estudiar en Lila Luz de Maradiaga, que su hijo estudie en la Lila Luz de Maradiaga. Más mire, nada, yo no creo que eso sea un delito. Hacer el bien no nos pueden señalar. No, mire, eso no es un delito, eso es un error administrativo. Le voy a dar un ejemplo, Que esas dos escuelas que usted me menciona tengan tercer ciclo no significa que sea lo mejor. Le doy un ejemplo aquí en Francisco Morazán para que la gente se ubique. La escuela argentina, aquí en Francisco Morazán, en Comayagüela, tiene tercer ciclo, pero queda a media cuadra del Abelardo Fortín. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Y esto es lo que la población tiene que comprender. Porque en el pasado se hicieron las cosas mal, nosotros no tenemos que seguirlas haciendo mal. Usted ahí en su zona en la zona donde están estos niños, hay varios centros educativos de segunda enseñanza, es decir, colegios, donde para cada asignatura hay un profesor especialista. ¿Cierto? Eso significa que los niños tienen que ir a ese colegio, porque los centros básicos se hicieron para áreas remotas donde no hay colegios. Cuando nosotros hacemos un centro básico y un profesor da clases que no le pertenecen a su competencia, a su formación universitaria, eso va en detrimento de la calidad de la educación de estos niños. Y así como ustedes no tienen acuerdo de funcionamiento, pueden tener solicitud. Esos centros básicos que están cerca del JTR, que están cerca del Copántul, que están cerca del 1 de mayo, del INTAE, deben de mandar a estos niños a séptimo al colegio. No se deben de quedar en la escuela con 4 profesores para todas las asignaturas. Deben de ir a un colegio donde las 12 asignaturas se las den profesores especialistas. Ese es el grave error administrativo que se cometió en la Secretaría de Educación. Entonces, ¿cómo vamos a aspirar a tener calidad si a mí me mandan al área de comunicaciones, que soy de sociales, me va a tocar dar inglés, me va a tocar dar español, que no es de mi área? Y yo entiendo, mire, y a mí me gusta ver directores o subdirectores empoderados como este señor subdirector o director de esta escuela, porque está defendiendo su centro educativo, pero no le está haciendo el mejor beneficio a nuestros educandos, que deberían de tener especialistas por materia. Esa es una lucha histórica del COPRUN, del Colegio de Pedagogos y del COPEN, que los centros básicos se aperturaran de manera... La especialidad. Exactamente. Y ahí nosotros no estamos en contra de... Ahora, solo quiero cerrar con esto, Alex. Entonces, ¿qué ocurre? Y esta sí es una dinámica social que está ocurriendo, Raúl. Mira, hay un cambio brusco de la escuela al colegio. Entonces, muchos papás prefieren, porque ya conoce a los profesores, que los niños continúen en ese centro básico, en 7º, 8º y 9º,
aunque no sean profesores especialistas el que le dé clases. Pero usted va a ver, esos 3 centros básicos que acaba de mencionar este profesor, están saturados de alumnos. Vaya a ver las secciones del JTR, de 10, de 15, de 20, sobran profesores. Y estos profesores que sobran, no deberían de tener una mayor matrícula. ¿Qué es lo que ocurre? La matrícula de los colegios de educación media que tienen especialistas por clase está siendo drenada por los centros básicos donde la calidad de la educación en séptimo, octavo y noveno no es la mejor porque no hay profesores especialistas. Eso ustedes, padres y madres de familia, lo deben de comprender. Si usted tiene un colegio cerca, no mande a su hijo a un centro básico, mándelo a un colegio donde va a tener especialistas en cada nivel. Y es ahí donde se nota la enorme diferencia de un estudiante que va a hacer el examen a educación superior, es decir, a la universidad, el examen de admisión, cuando ha estudiado 9 grados en un centro básico, a cuando ha hecho 6 grados en la escuela y 6 grados en el colegio. ¿Quiénes tienen mejor puntaje? Los muchachos que fueron 6 grados al colegio. ¿Quiénes tienen menor puntaje? Los muchachos que estuvieron en centro básico y solo hicieron 3 o 2 años en un colegio. Esa es una realidad que no la podemos obviar. Entonces, yo le pido encarecidamente a las madres, a los padres de familia, cuando lleguen sus hijos a séptimo, si tienen un colegio cerca, no lo manden al centro básico. Compañeros, directores de centros básicos, no anden de escuela, no anden pidiendo apertura de tercer ciclo en escuelas que están próximos a los colegios. No boicoteemos la educación media y la especialización. En países como Alemania o como Japón, en tercer grado, ya tenemos especialistas para cada materia. A eso tenemos que apostar. Y nosotros a eso le tenemos que apostar, no a tener profesores todólogos en séptimo, octavo y noveno. Estas cosas a veces a los padres de familia no les gustan. Y algunos compañeros maestros, como el caso de este director, que lo felicito porque está defendiendo su escuela, tampoco les gusta. Pero no es lo correcto. Lo correcto es que nuestros niños vayan con profesores especialistas a cada materia. Y eso, profe, usted lo sabe. Profesor, adelante brevemente. Efectivamente, señor ministro. Efectivamente, yo voy a decir, y lo voy a decir apegado al argot popular, a lo que realmente tenemos. Si la ley no es retroactiva, los centros educativos no son invento del año pasado, de cuando surge la Lila Luz de Maradiaga. Entonces, señor ministro, yo lo invito más bien a que proponga acciones que mejoren la calidad de los profesores que desarrollan el servicio que se oferta a los educativos. Nosotros en la Lila Luz de Maradiaga, ¿cuál es nuestra intención? Tener unos profesores especialistas en el área científica precisamente para apuntarle a la calidad, porque nosotros no estamos pasando el agua, como dicen popularmente. Nosotros estamos pujando por una educación transformadora y repito, el padre de familia es el que decide dónde matricula a sus hijos y cuál es lo que mejor le conviene. No podemos soslayar la verdad diciendo que tampoco los centros de educación media son la octava maravilla. Hay falencias, señor ministro. Entonces, lo que tenemos que hacer como autoridades propositivas, no reactivas, es transformar lo que tenemos, porque los centros educativos ya son ley. O sea, yo no puedo decir al padre de familia, usted va para el Reyes porque va para el Reyes, porque el padre de familia me va a buscar un colegio privado que está aquí a 2 cuadras de la Lila Luz, otro que está aquí al oeste, está otro institución privada. Entonces, el padre de familia que anda buscando primero la seguridad, porque esa es la situación que nosotros queremos procurar, y ayudarle al padre y al niño a que no apuntarle a ese nivel de cobertura y que no haya tantos alumnos sin estudiar y deambulando en la calle porque no puede, porque no tiene para el transporte del bus, porque no tiene para la seguridad de desplazarse de una colonia a otra, tener que atravesar. Entonces, esas son las necesidades de nuestra realidad en nuestro país y no podemos desconocer eso. Bien, muchísimas gracias, licenciado René Carballa. Licenciado, con esto yo retorno con usted a los estudios. ¿Sabe qué me gusta de esto, Raúl? Muchas gracias, Valeria. ¿Sabe qué me gusta de esto? Y usted sabe que yo soy historiador. Es primera vez en el país que tenemos instaladas discusiones pedagógicas y temas de calidad de la educación. Sí, mira, aquí no hemos venido a discutir temas salariales, aquí no hemos venido, bueno, el tema de los docentes que es un reto, aquí hemos venido a discutir calidad de la educación. Esta discusión sana que he tenido con ese director en los foros de televisión en Honduras antes no se tenía.
Y mire qué importante lo que me acaba de decir la profesora Esla. El centro básico, de alguna u otra manera, está promoviendo el empirismo cuando es en las ciudades. Así es. Estoy de acuerdo, en el área rural remota no tenemos otra alternativa. Es lo mismo que la escuela unidocente. No es lo mejor, pero es la posibilidad de lo que podemos hacer. Entonces, yo le agradezco eso, Raúl, porque usted y Canal 11 está liderando hoy discusiones pedagógicas encaminadas a mejorar la calidad de la educación, y eso a mí me tiene muy contento. Además de eso, fíjese qué bonito lo que dijo el director, y esas son las cosas que a uno como funcionario lo motivan. Ese director está comprometido con el plan 365, que es el plan de refundación. Tiene 5 objetivos sencillos, de manera declarativa, que hay que profundizar mucho el trabajo, pero este es el camino que necesita el sistema educativo hondureño para mejorar calidad. Y los datos son los datos, es cierto, él manifestó algunos elementos adyacentes, el tema de seguridad, por supuesto, pero le doy datos. Cuando todavía teníamos las escuelas normales, ¿quiénes eran los que salían mejor puntuados en las pruebas de ingreso a la Universidad Nacional? Los de las universidades, los de las escuelas normales y los de los colegios técnicos. ¿Recuerdan? Sí. Los colegios técnicos. Fíjate una cuestión, Esponda. Perdón, el técnico Luis Bográn estaba entre los mejores 10 centros educativos a nivel nacional, porque al departamento de matemática se le permitían instalar su propio currículo en torno a matemática. Y el egresado del Bográn salía con cálculo 2. Vino esa reforma y nos obligaron a bajar el nivel. Claro. ¿Por qué? Por la especialización. Yo entiendo que el director está defendiendo su centro, pero lo correcto sería tener profesores de matemática y de español desde primer grado. Así es. Especialistas. Así es. Eso es lo más correcto, porque apostémosle a la cobertura, pero también apostémosle a la calidad. A la calidad. Y doy un claro ejemplo. En la Secretaría de Educación estamos trabajando en la construcción de centros educativos de excelencia, porque eso no se hace así. Eso es un camino que hay que llevar. Un proceso. Y yo le debo dar un ejemplo. Las escuelas normales bilingües que ha impulsado la presidenta Xiomara son centros educativos de excelencia. Hoy, en nuestras 8 escuelas normales bilingües, los estudiantes van a clases de 7 de la mañana a 3 de la tarde. Hacen deporte, hacen arte, están haciendo interpretación de los contextos sociales. Niños que llegaron hablando 0 de inglés, en menos de 6 meses ya tienen un inglés aceptable. Los estudiantes que se van a graduar el próximo año ya tienen un buen nivel de inglés. Le doy otro ejemplo, las escuelas agrícolas son escuelas de excelencia. La que ahora está teniendo los mejores resultados es nuestra escuela agrícola en Comayagua. Esos hipotes descubrieron 2 controladores biológicos en plagas, en granos que se producen en el campo. Están haciendo investigación científica, están vinculando dentro de la red ITC, que también tenemos escuelas de excelencia, el tema de educación financiera, educación cooperativista, conformación de cajas de autoahorro. Y estos niños que están en estas escuelas, que ha aumentado la cantidad de horas clase, que tienen profesores especialistas, que junto a la comunidad, a las corporaciones municipales, y yo le quiero hacer un llamado aquí nuevamente a los alcaldes, yo soy municipalista, Raúl, sin el liderazgo, el acompañamiento de las autoridades municipales, estos procesos que ha emprendido nuestra secretaría y la presidenta Xiomara no se van a poder desarrollar en el tiempo, y nosotros necesitamos que estos centros educativos de excelencia, que las escuelas que estamos construyendo, se mantengan en el tiempo, y los llamados a transformar la realidad del municipio es el alcalde municipal. Y la manera de transformar la realidad del municipio es el sistema educativo. Y nosotros ya no lo decimos como un discurso trillado, lo estamos demostrando en algunos municipios donde estos nuevos bachilleratos, sobre todo estos 2, el agroempresarial y el agroalimentario, nos está ayudando a construir una política de autonomía alimentaria, toda una política de economía circular en la comunidad, a mejorar la producción de nuestras parcelas, a mejorar las capacidades de lectoescritura, y como se puede ver en las imágenes ahí, el trabajo colaborativo con diferentes secretarías, con diferentes niveles del gobierno, desde el nivel departamental y municipal, que hoy en conjunto estamos trabajando y que estamos teniendo buenos resultados. Y el gran logro que debe ser al final de nuestro gobierno es que el próximo gobierno continúe las cosas que ya se empezaron a hacer bien, y lógico, nos vamos a equivocar. Raúl, ministro, con las disculpas del caso, no quiero como que perder la óptica de esta apertura de
de este panorama que tenemos aquí en este debate aperturado hoy. Si bien es cierto, estamos buscando paridad en educación, ¿verdad? Paridad en todos los sentidos, cobertura, equidad, calidad de la educación. Y no crean que aquí en el teléfono solo he recibido felicitaciones por nuestra participación, también he recibido señalamientos. Y yo quiero dejar sentadas posiciones aquí de la Federación. Nosotros, Alexis y Dolores Escobar, en representación de COPEI con Pedagogos y de Federación, no estamos aquí sentados con el ministro de Compadre Hablado. Estamos sentados así con posicionamientos fuertes que hemos tenido en la mesa de discusión. Y ahí está el señor ministro. Posicionamientos como procesos de selección de personal, disparidad que hay con autoridades educativas en las direcciones departamentales en los procesos de adjudicación de plazas. Claro que lo hemos señalado. Adjudicación de procedimientos administrativos equivocados, lo estamos señalando. Claro. Y somos parte de ese proceso. Casualmente el día de anoche discusiones fuertes en ese sentido. Claro. Pero hemos avanzado mucho. Hemos avanzado mucho. Y hemos llegado a algunas conclusiones. Hemos estado exigiendo pagos de complementarias de compañeros de años anteriores, exigiendo pago de años que no se han cancelado a compañeros de Ocotepeque, Copán, la deuda correcto, deuda histórica de los jubilados. Estamos en esa línea, lo hemos dado. Pero quiero decirle algo, Raúl. Creo que todo esto que hemos abordado que concierne a los procesos que van hacia la mira de calidad educativa en el país, nosotros debemos dejar sentada una posición. Si nosotros como organizaciones magisteriales representados en las 6 organizaciones, el Estado a través de la Secretaría de Educación, ¿verdad? Y del beneplácito de Presidencia de la República con los sectores de sociedad civil, podemos hacer ese entramado social de poder llegar a la comunicación efectiva. Cuando el ministro habla de las municipalidades como posicionamientos en los municipios y alcaldías, nosotros también estamos empoderados con el padre de familia. El padre de familia es el brazo fuerte en las comunidades. Los sistemas educativos en muchos sectores se posicionan por el aporte del padre de familia. Muchos centros escolares son subvencionados por los padres y eso para nosotros es nuestro brazo fuerte en los centros educativos, después del posicionamiento que Secretaría de Educación tiene. Bien, voy a una pausa y venimos a la parte final de la entrevista. Bien, voy con Giovanni Villalobos. Giovanni está en el Instituto Luis Bográn. ¿Ya hay clases en el Luis Bográn o todavía no, Giovanni? Ya hay clases, licenciado, pero están esperando se les cumpla la promesa de la dotación de docentes que están pidiendo. Profesor Ángel Arteaga, director del Instituto Técnico Luis Bográn. Muy buenos días. Pues hasta este momento el conocimiento que tenemos de parte de la directiva de padres de familia fue que ayer tuvieron un conversatorio con el director de Escalafón donde les planteó resolver la problemática. Pero yo creo que espero, ¿verdad?, que así sea, porque si usted ve la documentación que tengo yo en mano en este momento, desde que estaba la licenciada Glenda Maribel Guevara Funes, se le envió oficio del profesor del área de refrigeración y hasta la fecha lo mandaron ayer. Escúchese bien, mandaron uno ahí, pero resulta que no es del área específica. Tenemos también el problema de automotriz. El señor ministro, ¿verdad?, el profesor Daniel Esponda, aquí está el documento, desde el 1 de marzo extendió una licencia con goce de sueldo para un docente de mecánica automotriz. 1 de marzo. Hasta la fecha el profesor se supone que va a empezar a venir, aún no lo tenemos acá, nosotros le tramitamos la acción como es correspondiente, pero parece que tiene alguna problemática ahí que resolver primero. Mientras tanto, seguimos 2 meses los alumnos sin docente. Entonces yo creo que es una problemática que debemos de resolver lo más pronto posible. Nosotros esperamos que el señor ministro ponga sus buenos oficios y que verdaderamente puedan hacer efectivo esa promesa que le hicieron a los padres de familia y estudiantes el día de ayer. Gracias, profesor Ángel Arteaga. Con usted, licenciado, y sus distinguidos invitados, buenos días. Buenos días. Gracias a Giovanni Villalobos. 1 minuto a cada uno. Voy a empezar con el profesor Vallecillo. Bueno, el día de ayer sí estuvimos en esta reunión y ya se consiguió el docente, si bien es cierto que se tardó, y ahí tiene razón el profesor Ángel Arteaga, el de automotriz. Sí, ahora bien, las otras situaciones es que no hay docentes de esa especialidad. Yo, para terminar, porque el programa está terminando ya, yo quiero pedirle aquí a Daniel Esponda que hagamos justicia con los exonerados que fueron nombrados con otra forma de pago, con los docentes que no se han podido exonerar. También quiero pedirle
al ministro de la Presidencia, Rudo Pastor, que exija cuanto antes que aceleremos la cuestión del INPREMA. Y lo mismo lo que es el crecimiento vegetativo y la deuda de los jubilados. Y sigamos trabajando en pro de la educación, Raúl, y muchas gracias por la invitación. Gracias al profesor Alexis Vallecillo, la profesora Dolores Escobar. Bueno, para cerrar este espacio y agradecerles a ustedes, ¿verdad?, por el posicionamiento nuestro, decirle pues que seguimos a la espera de que los procesos administrativos en que se encuentra nuestra ley de reforma pues sean visto bueno de los condicionamientos de banca y seguro, que es el que está ahí como entuertado, y que exigimos pues que los docentes seamos dignamente retribuidos con nuestra ley que protege la seguridad social nuestra. Y pues no cerrar diciendo, Raúl, que todo cambio, ¿verdad?, todo sueño obedece a un cambio, pero que todo cambio tiene una esperanza. Así que nosotros esperanzados que los procesos educativos lleven calidad de la educación a todos los sectores de nuestro país. Muchas gracias por su participación esta mañana. Profesora Elsa Edith Hernández Pineda, directora de Modalidades Educativas del Ministerio de Educación. Gracias. Muchas gracias por la invitación, y estamos avanzando en el sistema educativo, ¿verdad?, en el sector de educación, y desde Modalidades Educativas comprometidos como docentes en avanzar en los proyectos y programas para fortalecer el Plan 365. Gracias. Señor ministro. Agradecerle a usted, Raúl, a Canal 11, por estos espacios de debate sano, de construcción en miras a la calidad de la educación del país. Para nosotros eso es supremamente valioso, que este país, teniendo buena gobernanza, teniendo estabilidad en el sistema, sí podemos aspirar a discutir temas de calidad, pero sobre todo profundizar el Plan 365, que es nuestro plan de refundación, para tener un sistema educativo de calidad. En segundo, agradecer a los compañeros de las organizaciones magisteriales, que con los planteamientos críticos y la construcción que estamos encontrando en conjunto está permitiendo que el sistema educativo avance. Invitarlo a ustedes personalmente, Raúl, a esta casa de televisión, a que nos acompañen el próximo viernes a nuestra agroferia de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Todos los niños y las niñas que están en los bachilleratos agrícolas que tiene este país traen una muestra de sus productos a vender al pueblo hondureño, a demostrar la refundación del sistema educativo. El llamado a nuestro compañero maestro, a la madre, a los padres de familia, sigamos poniendo como prioridad el derecho a la educación de nuestros niños y nuestras niñas. La presidenta Xiomara está haciendo su parte. Un saludo al compañero Edgardo Casaña, que es un actor fundamental en este proceso de refundación del sistema educativo nacional. Muchísimas gracias. Bien, gracias a todos por habernos permitido ingresar a sus hogares. Así está la educación del país. Le deseo todo lo mejor al ministro y a su equipo, porque con un país educado, con mejores muchachos, con preparación, vamos a avanzar. No nos cambie un momento, mis compañeras y compañeros tienen un interesantísimo programa en Hoy es tu Día. Que estén bien.